Hoy, como hemos venido caminando en estos días, ayer obviamente se hizo una excepción por el evangelista San Marcos, pero hemos hecho un recorrido del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto nos recuerda también esta nueva catequesis que se nos ha planteado para la preparación para nuestro segundo sínodo arquidiocesano aquí en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, que habla precisamente sobre los hechos de los apóstoles. Esas comunidades que van siendo pues acompañadas con muchos signos de Dios, pero también van siendo atacadas, perseguidas, van encontrando dificultades, obstáculos. Hoy, precisamente, el texto inicia con la muerte de Esteban, primer mártir, y es una página dolorosa y difícil. El mismo día de la muerte de Esteban se desató, dice la primera lectura hoy, una violenta persecución contra la comunidad. Hay persecución, no solo, ya ejecutamos a uno, no se sigue y se da una de las características de los primeros siglos de nuestra iglesia, la persecución, la constante emisión de decretos para eliminar a la comunidad. Hoy también hay persecución en varios países, pero aquí hay que rescatar esto. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Aquellos que por la persecución, pues obviamente escapan, logran huir, pero donde van pasando, en ese escape, en esa huida, van hablando del Evangelio. Aquello que quiere ser destruido, aplastado, pues todo lo contrario, se va difundiendo aún más cuando se dan este tipo de persecuciones. Hoy decíamos también, recordamos, y esto va de la mano, con Monseñor Juan Gerardi, quien también quisieron acallar esa voz, acallar ese informe del REMI, recuperación de la memoria histórica, pero al cometer este asesinato se hizo que esto fuera mucho más conocido a nivel internacional, mucho más, dada a conocer la vida de Monseñor, así como este informe. Recuerdo que al tiempo del asesinato y que toma la dirección de la ODA, Monseñor Mario Enrique Ríos, Monseñor Mario Enrique es llamado de Japón porque le van a dar un premio precisamente por el REMI. Es decir, este interés de callar, quitándole la vida a Monseñor Gerardi, hizo todo lo contrario, se dio a conocer mucho más. Y eso ha pasado desde los primeros siglos, como está en la primera lectura hoy. Es algo que no terminan de entender esta gente violenta, esta gente asesina, esta gente que cree que asesinando va a callar. Y siempre la historia confirma que eso hace que se sepa mucho más. No se acalla nada. Con la violencia, con la muerte de alguien, no se logra. Todo lo contrario, se da a conocer aún más este evangelio. Y en este caso del informe REMI, todo lo que aconteció en esta guerra interna en Guatemala. Hoy precisamente esos 25 años del asesinato de Monseñor Gerardi, allá en un 1998. Él nació en 1922, precisamente en un 27 de diciembre del año pasado, 27 de diciembre en la catedral celebrábamos la Eucaristía, recordando 100 años del nacimiento precisamente de Monseñor Gerardi. Y hoy seguimos recordando pues esa labor de pastor, de cercanía, y él fue obispo de las Verapaces, obispo del Quiché, y también para allá va nuestra oración y nuestro saludo a estas diócesis también perseguidas, también pues que han experimentado dolorosos momentos de persecución y de violencia. Esto sigue marcando el caminar de la Iglesia. Obispos como Monseñor Gerardi, como Monseñor Romero, San Monseñor Romero,
Nos recuerdan una iglesia que ha luchado por estar también en el caminar del pueblo de Dios. Una iglesia que ha luchado por estar identificada con las causas de verdad, de bien y de justicia que el Evangelio nos propone, el Evangelio y la vida de Cristo nos enseña. Hoy también el texto del Evangelio nos habla en esa línea de ser fieles al Evangelio, ser fieles a Cristo, esa actitud de obediencia. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor siempre tiene un designio para cada uno de nosotros, un propósito, una voluntad. En primer lugar, la felicidad. Nos ha creado para la felicidad. Nos ha creado para vivir en santidad. También su propósito y su voluntad es que todos nos salvemos. Y evidentemente que seamos obedientes, por lo tanto, a su voluntad. Siempre se recuerda de Monseñor Gerardi que cuando vivía esos tiempos también de persecución, tuvo amenazas de muerte, le advirtieron también en una ocasión que podía ser asesinado y ya no continuó una visita, un recorrido que tenía en su diócesis del Quiché. Cuando regresa de una reunión en Roma y no puede entrar a Guatemala y pues pide asilo en Costa Rica, ahí pues siempre se recuerda esa entrevista donde le preguntan a él sobre lo que está pasando en Guatemala y le preguntan a él sobre la persecución que él mismo vive. Y él dice, yo no tengo vocación de mártir. Y siempre al recordar esas palabras piensa uno, pues se equivocó, porque sí fue llamado a esa vocación del martirio. Es precisamente esto. He bajado no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Monseñor Gerardi, junto con tantos mártires en nuestro país, se ponen en la línea precisamente de quienes cumplen la voluntad de Dios. Seguimos recordando al santo hermano Pedro, ayer a San Marcos, evidentemente hombres, mujeres que se ponen en esa fila de quienes cumplen la voluntad de Dios. Para unos se les llama a una vocación, otros a otra, pero todos en definitiva en contribuir a la construcción del reino de Dios. Desde nuestra vocación y realidad, como mamá, como esposa, como trabajador, como parte de una comunidad parroquial, como miembro de esta comunidad eclesial, todos estamos llamados a construir ese reino de Dios. Y hoy precisamente en este sínodo a nivel universal que nos ha convocado el Papa y este sínodo a nivel de nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala, se nos invita a que todos, desde nuestra vocación, desde ese llamado que a cada uno le ha hecho Dios, poder hacer un caminar juntos y construir una iglesia que siga dando testimonio del Evangelio y de la verdad.